Son listos, ¿no? En tal caso, pónganse de pie. Señor, muchas gracias porque vamos a escuchar más de tu palabra. Te pido que bendigas al pastor y que bendigas nuestros corazones para que podamos asentar esta palabra en nuestra alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar. ¿Qué es la última cosa que tiene en sus notas de ayer? Enseñanza, repetición, fe. Enseñanza, repetición, fe. Ok. ¿Qué es el último verso que tenéis? Efesios 3:19. Ok. Salmo 25. Salmo 25. Salmo 1 y Todos ahora, su nota se bajó la mitad de una letra por no levantar las manos. Santiago 1:21 tienen, Salmo 25:9. Ok. Ok, prótesis tienen. ¿Apótesis tienen? ¿No? Entonces me parece que debo enseñarle de allá. ¿O no? Ok. La última cosa acerca de que estábamos hablando eran los 3 canales de nuestro pensar, nuestro intelecto. ¿Quién puede revisar esos 3 canales? ¿Qué es el primero? El canal A, que es la percepción. Canal A es percepción, ¿ok? ¿Qué es canal B? Eso es el canal deportivo. El proceso de preparación. No, eso empieza en canal A. El progreso de preparación es en percepción cuando está percibido. ¿Qué es canal B? Sean Granbourg, ¿quieren comentar? No. El espíritu humano sumiso al Espíritu Santo que actúa como filtro. Ok, está combinando varias cosas allá. Canal B es el espíritu humano que es en la persona no salva, muerta. El espíritu humano es muerto en la persona inconverso. Entonces, información para llegar en el alma de una persona inconverso pasa directamente de percepción a su alma, sin tener un filtro. Pero canal B, cuando uno es converso y lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, conjunto con el espíritu humano, actúan como filtro para filtrar toda información y dejar pasar únicamente esa información que es por propósito de edificación y instrucción en la mente de Dios. Ahora, ¿qué es canal C? No todos hablan a la vez, ¿sabes? ¿O está adivinando? Bueno, el almacén del alma. Ok. Lo mismo. Lo mismo. Por lo menos no hay discordia allá en esa fila. Ok. Centro de memorias. Marco de referencia.
Alguien dame una buena definición para su marco de referencia. ¿Qué es su marco de referencia? No, pero en general. Puede ser algo que hacemos ya habitual nuestro. Algo Para que los pero no sé si está bien. los en Videolandia les pueden escuchar. Algo que ya es, ahora me olvidé que era. ¿Está nerviosa acerca de ser una estrella? Nervioso, pero algo que lo hacemos natural, que sale ya de nosotros, que por haber recibido algo y que ya es como un proceso natural, así que. Ok. ¿Alguien más? Martín. Como una base para tomar decisiones. ¿Otro quiere amplificar? ¿Qué es su marco de referencia? Ok. Oscar. Así como dijo él, puede ser un punto de partida o una base donde nosotros podemos tomar decisiones, sean buenas o malas. Ok. Sería la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué de una persona no salva? Esa persona también tiene marco de referencia, o una persona que no tiene. La última persona que me interrumpió fue echado de la iglesia por los dos hombres más grandes en la iglesia. ¿Quiere ser el próximo? Puede ser la educación que tuvo, la cultura. Eso contribuye a nuestro marco de referencia, pero el marco de referencia es el estándar para que, o por medio de que, sabemos algo. Por ejemplo, Leonel, ¿puede andar a pie, por favor, por un momento? No te voy a avergonzar, pero y da vuelta hacia ellos. Ahora, dígame, ¿qué color es el corazón que Leonel tiene en su camisa? ¿Rojo? Ok, pero la parte exterior para rojo. ¿Están seguros? ¿Alguien piensa que es otro color? Menos que sea ciego a colores, en tal caso, hay gente que tiene esa. Ok, se pueden sentar. Ahora, ¿cómo saber qué es color? Todos estaban de acuerdo que es rojo. Pero ¿cómo saber? ¿Cómo saben que es rojo? Pero más que eso, tenía que pensar, tenía que evaluar y examinar antes de concluir que es rojo. ¿Por qué? Porque es parte de su marco de referencia. Es información que ha sido almacenado en su alma, en su conciencia, aún en su subconsciencia, por medio de que evaluamos. Ahora, eso era un ejemplo muy simple para cómo funciona nuestro marco de referencia. Pero digamos que tiene que hacer una decisión acerca de subir a un colectivo para llegar en el centro. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber cuál número va a subir? No tiene que evaluar, simplemente mira en la calle y acá viene el colectivo y dice, no, eso no es. No tiene que pensar, simplemente mira al colectivo y sabe. ¿Cómo saber? En tu marco de referencia
tiene lo que es el número 1 y el número 1 y el número 0, sabe que cuando aparecen juntos es el 110 y ese es el que necesita tomar para llegar en el capital. En el centro. Porque información ha sido almacenada en su corazón y para hacer esa decisión es casi automático, colectivo. Pero también cuando tiene que ver con otras decisiones que tienen más. Por ejemplo, imagínense que tú como un niño una vez fue cerrado porque tenía padres malos, fue cerrado en un closet y alguien ellos te dejó allá por 3 horas encerrado en el closet. Y estaba durante ese tiempo entemorizado tremendamente. Ahora, cuando tú se encuentras en un lugar cerrado, vienen emociones y te sientes de una cierta forma. Y el temor empieza a subir sin saber por qué. Pero ¿por qué es? Porque información fue almacenada en su marco de referencia. Y su marco de referencia es lugares cerrados causan temor. Eso está allá. Y menos que información nueva viene para borrar lo que está almacenado y reemplazar lo que está puesto allá, tú vas a seguir durante toda su vida con temor de estar en un lugar estrecho o en medio de un gran grupo de gente, en medio de una multitud. Hay gente que vuelven loco cuando están en medio de una multitud. ¿Por qué? Porque su marco de referencia tiene algo mal ajustado, información equivocada que fue almacenado allá, que les dice que eso es una situación que causa temor, entonces quieren escapar. Su marco de referencia es la parte de nuestro ser que le deja evaluar información y concluir correctamente o equivocadamente, depende en qué ha sido almacenado allá. Digamos que todos nosotros, digamos que uno de nosotros fue criado pensando que el color rojo no es rojo, pero es grubilde. Es el color grubilde. ¿Conoce ese color? Bueno, ese es el color del corazón que tiene Leonel en su camisa. Es grubilde. Todo el mundo sabe que es grubilde. ¿Por qué? Porque yo he tenido información equivocada almacenado en mi corazón, en mi alma. Y aunque todos ustedes me dicen que es rojo para mí, y esto es lo que voy a decir para mí, es grubilde. Esto pasa más frecuentemente cuando no es un color tan seguro como ese. Y uno dice que es marrón y otro dice que no es café. Y argumentos empiezan sobre cosas así. Pero más importante es la información que tiene que ver con decisiones acerca de nuestras vidas y las respuestas automáticas que pasan a nosotros. Cuando uno reacciona puesto bajo ciertas circunstancias, es por causa de algo en su marco de referencia que inicia esa reacción. ¿Entienden?
Puede ser una chica que fue violada como niña. Ella nunca puede tener una relación con un hombre, pero porque cuando él empieza a mostrar cariño, sin saber por qué, reacciona. Porque su marco de referencia es mal con respecto a lo que va a salir de esa relación. Ahora, entonces Canal C es donde va siendo almacenado todo, menos que sea filtrado por el Espíritu Santo conjunto con el Espíritu humano, actuando con la palabra de Dios para solamente dejar entrar lo que es positivo y correcto en nuestro marco de referencia y nuestro centro de memorias. Ahora, ¿quiénes son, y esto es algo que decíamos al fin de la clase ayer, quiénes son ellos que estarán enseñados por el Espíritu Santo? Oscar, los humildes serán ellos que están enseñados. La persona que viene, esto es algo que pasa de vez en cuando, y gente usan lo que dicen Hechos acerca de ellos que examinaban las Escrituras para averiguar si las cosas estaban bien o no. Eso está bien por un tiempo, pero cuando el ministerio está probado para tener frutos y enseñar correctamente, basta con esa mentalidad. Pero uno viene y siempre está examinando el mensaje, siempre está evaluando para ver si va con su idea, si es de acuerdo con su propia idea o no. Cuando eso pasa, esa persona es incapaz de aprender porque no es humildad. No hay humildad allá, entonces el Espíritu Santo no le puede enseñar. Cuando el ministerio es probado, cuando tiene frutos, entonces el mensaje está recibido con humildad, Dios haciendo la enseñanza por medio del Espíritu Santo y el hombre siendo únicamente el comunicador. Ahora, protisis y apotisis. Protisis es algo que el hombre hace. Por ejemplo, confesar sus pecados cuando él falla y tiene que rebotar. Apotisis es lo que Dios es justo y fiel para perdonar sus pecados. Esto es en 1 Juan capítulo 3. Apotisis es lo que Dios hace siendo justo y fiel para perdonar sus pecados. Nosotros confesamos con homologeo. ¿Qué significa homologeo? Decir la misma cosa. Ok. Siendo de la misma confesión o la misma mente, homologeo, diciendo la misma cosa. Homo, mismo, y logeo, decir. Entonces, cuando confesamos, precisamente, confesión tiene que ser preciso, no en general, no es que yo confieso todos mis pecados, oh Dios, pero yo confieso que a las 10:30 de la mañana, esta mañana, yo tenía un pensamiento de lujuria, yo tenía codicia hacia el auto nuevo que vi pasando, o que yo estaba ansioso por causa de detalles que estaban pasando. Estoy confesando precisamente. Y cuando confieso precisamente exactamente lo que es el pecado, Dios es fiel para no únicamente perdonar ese pecado, pero limpiar y perdonar de todo pecado. Y eso es apotisis, la respuesta de Dios a lo que hacemos nosotros. Ahora, en
Efesios 3:19 estábamos hablando del hecho de que Dios da a un creyente conocimiento y amor que sobrepasa conocimiento y que no viven por la letra de ser un creyente, pero por la espiritualidad y la vida de la cruz. No vivimos por la letra, pero vivimos por una vida resucitada que está imputada primero a nosotros y impartida después, cuando nosotros por fe confiamos en lo que Dios dice acerca de nosotros y nuestro estado, y después nuestra vida está cambiada. Y el amor de Dios está derramado en nuestros corazones en Romanos 5:5. Ahora, el amor de Dios tiene que estar derramado en nuestros corazones, pero no puede pasar hasta que nosotros primero hemos recibido ese amor. Después está derramado dentro de nosotros, después está derramado a través de nosotros. Entonces, tenemos el amor de Dios derramado en nuestros corazones por Dios y después le amamos a Él. Es imposible que nosotros amamos a alguien que no conocemos, que no hemos visto, no sabemos nada de quién es, pero ¿cuántas veces gente está instruida para amar a Dios, pero sin saber nada de su naturaleza o su esencia? Pero cuando nosotros empezamos a recibir el amor de Dios, y simplemente, aunque sea el tiempo largo en algunos casos, recibimos su amor y ese amor está manifestado por medio de la palabra, por medio del cuerpo, por medio de las circunstancias en que Dios nos muestra en una manera que únicamente nosotros podemos entender, pero nosotros crecemos en el amor de Dios siendo derramado a nosotros. Ahora, en nosotros se crea una capacidad para amarle de vuelta y es el resultado del amor de Dios siendo de vuelta a sí mismo. Pero primero es el recibir. Una parte de la segunda cantidad de la ecuación de que estábamos enseñando ayer es el experimentar la palabra de Dios en la vida cotidiana por gracia, por medio de fe, y estar lleno de toda la plenitud de Dios. Ahora, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo podemos experimentar la palabra de Dios en nuestras vidas de día en día? Es por oír y oír y oír y oír y oír para que el marco de referencia que fue construido mal, ahora en vez de pensar que el color es cualquier color que dije hace recién, ni puedo recordar porque sé que es rojo, pero tenemos que oír constantemente para que el marco de referencia que fue creado mal está borrado y un nuevo marco de referencia está puesto allá acerca de que evaluamos todo lo que tiene que ver con nuestra vida. ¿Y qué es el marco de referencia que tenemos ahora? La mente de Dios. Entonces, cuando estamos enfrentados por alguien que nos ofenda, en vez de reaccionar, respondemos con amor porque eso es lo que hemos recibido. Cuando alguien nos ofende, en vez de tener una mala actitud por 2 semanas enseguida después, ¿qué pasa? La palabra de Dios en nosotros ahora es algo en que tenemos para enfrentar esa situación con la mente y el corazón de Dios. Y cuando fracasamos, ese mismo marco de referencia enseguida nos convence de nuestro fracaso para arrepentirse rápidamente. Nadie ni tiene que decirnos. Eso es el porqué Elena, cuando estuvo acá recién, nos dijo que Dios estaba enseñándola, y ella ha sido creyente hace largo tiempo, pero que Dios, no hombres, estaba enseñándola.
Porque hombres no tienen que decir nada, porque cuando la palabra va siendo almacenado, ahora el Espíritu Santo dentro es capaz de decir, ¿sabe que recién lo que hiciste no era exactamente la mente mía acerca de esa situación? Sí, Señor. ¿Por qué? Tengo un marco de referencia que es la palabra de Dios ahora, y no uno que es humano. Pero ¿cómo puede pasar? Por oír. Por oír constantemente. Eso es el por qué hemos dicho es necesario que creyentes tienen un régimen de la palabra de Dios constante, especialmente cuando empiezan para tener algo. Es como cuando uno es enfermo, reenfermo, no ha comido hace un mes mucho, para restablecer su fuerza tiene que comer. Pero la comida correcta. Si uno es enfermo, la cosa que le va a dar no son papas fritas y chocolate y helado, pero comida buena. Hasta que recupera su fuerza. Bueno, cuando el marco de referencia nuestro es mal criado, y si alguien te dice que sos mal criado, la verdad es que tú posiblemente no es mal criado, pero su marco de referencia sí, porque es criado por el sistema bajo Satanás, y la única cosa que va a borrarlo es el oír la palabra de Dios. Para saber que ese color es rojo, ¿cuántas veces tenía que oír la palabra rojo antes de identificarlo con ese color? ¿Cuántas veces? Un montón. Bueno, cuando tiene que ver con el asunto de vida y algo de importancia, aún más, porque es un montón de basura que está almacenado, que tiene que estar, que nadie llevó a la barrera, entonces alguien tiene que hacerlo y será la palabra de Dios de poco en poco. ¿Entienden? Ahora, cuando en Efesios 3:19 tenemos lo que decíamos era el genitivo subjetivo, pero en 2 Tesalonicenses 3:5 genitivo objetivo. El genitivo subjetivo tiene un objeto, y ese objeto es el amor de Dios. No tiene que escribir todo esto, no estará en el examen, pero para que se acostumbre a oírlo, estamos intentando a profundizar cada vez más en el griego y en los tiempos. Es el Padre relacionándose al amor de Dios. En Marcos 12:30 dice que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y cuerpo. Y ese es amor hacia Dios. Entonces el amor hacia Dios es objetivo, tiene un objeto, es Dios. Pero una vez que ese amor es objetivo, es por causa de que hemos recibido el amor de Dios. Entonces tenemos el amor de Dios ahora. Primero tomamos el amor de Dios y después llega a ser amor hacia Dios. Y la primera cosa que hacemos es amar a Dios y después a otras personas. Entonces, ahora tenemos conocimiento de amor que es eterno y infinito, pero es algo que estamos experimentando, y eso es lo que decíamos con la palabra ginosko y epiginosko. Ginosko es información, epiginosko es experiencia, pero el amor llega a ser una parte de nuestra experiencia, aunque procede de amor que es infinito y eterno, ahora es parte de nuestra experiencia, es lo que podemos manifestar hacia Dios y hacia otras personas. Hemos llegado
a lo que dice 3:19 de Efesios, conociendo un amor que sobrepasa conocimiento, es infinito, pero igual hemos experimentado ese amor, porque es algo que Dios ha derramado en nuestros corazones. Cuando llegamos a conocer ese tipo de amor, es por medio primero de ciencia, de información, pero va mucho más allá por causa de la cruz, mucho más allá del amor de ese mundo, por causa de lo que Dios manifestó en la cruz. Cuando nosotros estamos evangelizando, a veces pregunto a una persona, ¿sabe que Dios te ama? Y me contesta, sí, sé. ¿Cómo saber? Digo. Bueno, porque una vez tenía un problema y oré y esto es lo que pasó, Dios solucionó el problema. Digo, no, eso no es como saber que Dios te ama. Eso puede ser casualidad. ¿Cómo saber que Dios te ama? Una palabra, cruz. La cruz es como saber que Dios nos ama. Una persona que no está convencida del amor de Dios debe meditar en la cruz y lo que significaba. No significaba únicamente el sufrimiento humano, no significaba únicamente la muerte de Jesucristo, significaba algo que nunca había pasado en toda la eternidad pasada. La separación, la falta de comunión del Padre y el Hijo para un periodo de 3 horas en tiempo, pero 3 horas para un ser humano que nunca había experimentado falta de comunión con su Padre durante toda la eternidad pasada sería igual a eternidad. Espero que podamos agarrar ese pensamiento. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, durante toda la eternidad, millones y millones y millones y millones de años, para que nosotros podamos entender con comunión perfecta con su Padre. Y su Padre le da su espalda. Esa es la prueba del amor de Dios hacia nosotros. Significa el derramar en Hechos 20:28 de la sangre de Dios mismo, que en 1 Pedro 2 es sangre preciosa. Significa la muerte de Dios mismo. ¿Sabe que menos que había la encarnación, Dios no pudo experimentar muerte? Ahora, la mente nuestra no puede comprender cómo Dios pudo morir, pero es lo que sufrió Jesús. Hemos dicho antes que no eran los clavos que le retenían en la cruz, pero su amor para nosotros, no corporalmente, pero individualmente. Jesucristo conoció el nombre de cada persona acá cuando estuvo en la cruz y conoció el nombre de cada individuo en todo el planeta durante toda la historia de humanidad. Tenía en mente cada uno individualmente. Y si tú eres el único que respondió al Evangelio, todavía Él hubiera ido a la cruz. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Cualquier otra cosa que hace Dios es secundario. Provisión,
respuesta para oración, cualquier que sea, es secundario. Ahora, cuando el amor de Dios empieza a tomar control de nuestro marco de referencia, no hay preocupación por detalles, para hogar, para bienes, porque el marco de referencia dice, y por medio de que evaluamos, sabemos, igual con que nosotros sabíamos el color rojo, sabemos que Dios tendrá una provisión. Y si la provisión sea muerte, o si sea falta, será para una provisión de recompensa eterna que será mucho más glorioso que casa o hogar o matrimonio o finanzas o cualquier que sea, porque sabemos que amor que fue a la cruz ciertamente no permitirá nada en nuestras vidas que últimamente no estará para nuestro beneficio. Pero lamentablemente la iglesia cristiana de gran manera no está convencida de ese asunto. No están convencidos del amor de Dios, no es parte de su marco de referencia. Cuando vienen dificultades, obstáculos, problemas, falta, no se considera que Dios solamente permita en nuestras vidas lo que es para nuestro beneficio eterno. Y la vida se evalúa según 60 años, seguro. Si uno muere de hambre, temporalmente no es una buena cosa. Pero eternamente es otro tema. Y son ellos que empiezan a comprender la profundidad del amor de Dios hasta que sus decisiones todos están evaluados por algo que es tan seguro como un color, que cualquier que hacen está decidido por el amor de Dios. Su respuesta a toda circunstancia está coloreado, digamos, por el amor de Dios, porque es parte de su marco de referencia, la información con que automáticamente evaluamos y decidimos. Pero no únicamente eso, ese amor ahora empieza a invadir todo su cuerpo, porque es algo en que mora constantemente. Igual que la persona que cada vez que está cerrado en un lugar donde empieza a sufrir de temor, eso afecta su cuerpo físicamente, sus órganos, ese temor. El amor de Dios puede echar fuera todo temor y conjunto con el temor los efectos que ha causado. Los efectos físicos. Y cuando uno simplemente mora en el amor de Dios de momento en momento, de día en día, lo que pasa es que Dios es capaz de limpiar no solamente su marco de referencia, pero todos los efectos que ese marco de referencia ha hecho para causar problemas físicos y emocionales en su vida. ¿Entienden? ¿Están entendiendo esto? Es algo que empieza con un crisis, el crisis de identificar que Dios me ama a mí. El por qué el librito Deje que Dios te ame ha sido tan popular es porque ilumina esta verdad. Y
Gente han dicho que han leído ese libro como 10 veces, 15 veces en poco tiempo. ¿Por qué? Porque la cosa que hace más bien al alma, al corazón, al cuerpo físico que cualquier otra cosa es el entender que Dios me ama a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mis fracasos, a pesar de las debilidades de que sufro constantemente, todavía me ama. Y la cosa que le va a librar de esas cosas más rápidamente y más constantemente que cualquier otro es el amor de Dios. Recibiendo el amor hasta que sobreabunda a cada parte de la mente, corazón y alma, conciencia, autoconciencia, mentalidad, emociones y libre albedrío, para que identifique el valor que tiene delante de Dios. Pero no va a pasar enseguida. No va a pasar automáticamente. Salvación no produce la convicción del amor de Dios. Lo que produce la convicción del amor de Dios es huir. Igual con que tenía que huir cuando tu mamita le dije, no, mi hijito, ese es rojo, diga rojo. ¿Cuántas veces? Bueno, imagínense esta noche tu papito diciendo, hijito, no, es mi amor, te amo, ¿cómo es? Sé que fracasó recién, pero todavía te amo. Siendo abrazado por uno que te amó antes de que fue nacido y estaba esperando únicamente la oportunidad para manifestar ese amor. Ese es el Dios que tenemos. Uno que nos ama más que nuestra propia madre, padre, hermanos, esposo, esposa, que no está sorprendido con nuestros fallos, y la verdad es que nuestros fallos únicamente le da otra oportunidad para amar en otra manera. Cuando uno va siendo convencido de ese amor, ahora su manera de evaluar vida es cambiada para siempre. No puede evaluar según valores temporales, porque ve que es uno que va a vivir para siempre, apreciando y creciendo en conocimiento de la gracia y misericordia y amor de Dios, y la profundidad de que nunca vamos a entender acá en la tierra ni en la eternidad. Pero Dios nos estará mostrando durante toda la eternidad. Esta persona ahora no está preocupado por los detalles de su vida, pero está ocupado con el recibir el amor de Dios, que le da el amor hacia Dios, que produce el amor de Dios en sí, o sea, el mismo amor con que Dios nos amó a nosotros, ahora tenemos hacia Dios y hacia otras personas. No es amor humano que es condicional, que depende en que ellos producen algo o hacen algo, pero es amor que existe en sí. Es amor que es Dios antes de que había un objeto para su amor. Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y no demanda un cambio en el objeto, igual con que Dios no demanda un cambio en nosotros antes de amarnos, tampoco nosotros demandamos un cambio en otras personas, pero les amamos igual como son. Para recibir el amor de Dios y para tener el amor de Dios, nosotros primero tenemos que ser el sujeto, que quiere decir
nosotros son ellos que reciben el amor de Dios y entra en nosotros como el sujeto y limpia todo de nuestra conciencia, inconsciencia, subconsciencia, limpia todo. Limpia la mente perceptiva, donde entra toda información, para que ahora cuando recibimos información nueva está percibido, pero según la mente de Dios y el corazón de Dios hacia nosotros. Cuando está almacenado en la mente subconsciente, es allá, pero es allá gobernado por amor. Y la mente inconsciente también responde a ese amor y es limpio para siempre. Ok, allá vamos a terminar por esta noche. En jueves empezaremos con ontológico, económico y trascendencia. Y otras palabras para amplificar su vocabulario, para que no sea escuela dominical, pero instituto bíblico. Señor, bendice de gran manera esta clase a cada persona. Señor, te damos gracias por el amor profundo que nos ha dado y que no podemos entender, pero que podemos recibir. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Están despedidos.